Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy quería dejarles unos ejemplos prácticos acerca del sistema de compensaciones del diseño del costo meta, ¿no? Cómo diseñar el costo meta, que lo vimos en un video pasado. De hecho, a manera de refrescar un poco el video que vimos hace unas semanas, esto es el sistema de compensación o la estructura de compensación que tiene un sistema colaborativo, un sistema integrado, que lo que profundizamos un poco es en cómo diferenciar el costo directo, indirecto y el overhead y la contingencia, ¿no? De hecho, los ejemplos que les voy a dar tienen que ver con qué se pone en la contingencia y qué no se pone, para que ustedes puedan saber más o menos cómo llevar esto. Creo yo, y en la experiencia que me ha tocado configurar este tipo de proyectos, vale mucho la pena meterse a este detalle, ya que sabiendo las contingencias del proyecto y cuantificándolos, es mucho más fácil para todas las partes poder llegar a un acuerdo del costo, porque es tangible, ¿no es cierto?, digamos, cómo se estructura esta compensación. ¿Ok? Entonces, básicamente la idea es que ustedes puedan ver, esto ya lo explicamos en el video pasado, pero sobre todo cómo podemos entrar a la diferenciación de si es que el monto o el problema que podría haber, ¿no es cierto?, en el proyecto, ante un escenario distinto al que planificamos, impacta o no el costo meta. ¿Ok? Entonces acá les voy a nombrar 4 ejemplos con los que ustedes pueden sacar sus propias conclusiones en ejemplos parecidos, ¿no? Entonces, a ver, el primero es, imagínense que hay una lluvia en exceso, ¿no es cierto? De lo asumido en el target cost, ralentiza los camiones. Hay daños en carreteras y aumenta bombeo que resulta en costos más altos. ¿Ok? La pregunta es, ¿esto debería impactar el target cost? Y la respuesta en este sentido es no. ¿Por qué no debería impactar el target cost? Porque esto debería ser un riesgo del equipo integrado, del equipo colaborativo que se formó en preconstrucción. Cliente, constructor, subcontratistas, diseñadores. ¿Por qué? Porque se pudo colocar, por ejemplo, dos maneras, ¿no es cierto? Se puede poner un rendimiento más bajo, vale decir que si es que yo sé que podría haber una lluvia en exceso, no le pongo, ¿no es cierto?, el rendimiento como si todos los días no hubiese lluvia y todos los días fuese normal. Entonces, al poner un rendimiento más bajo, estoy colocando una contingencia. O poner una contingencia declarada, propiamente dicha. Es decir, miren, si todo sale bien, cuesta tanto. Si es que hay lluvia, X cantidad de días, cuesta tanto. ¿Cómo podemos llevar esto, por ejemplo, a edificaciones, ¿no? Poniendo en los rendimientos de mano de obra, de encofrado, concreto, acero, también un rendimiento un poco más moderado, ¿no es cierto? O también en su defecto poner una contingencia declarada de tiempo, ¿no? Es decir, yo voy a acabar el casco, por ejemplo, en tantos días, pero en realidad pongo un buffer de tiempo que cuesta algo más, evidentemente con personal, mano de obra y tiempo, y colocarlo de esa manera. Entonces, de esa manera podemos hacer que el target cost no impacta, que es por lo general lo que pasa. ¿Cuál es el segundo ejemplo? Cambios en los parámetros de funcionamiento del facility a petición del owner o por mejoras propuestas por el equipo diseñador constructor respecto a los originales planteados en el target cost. ¿Esto impacta el target cost? Y la pregunta es sí. ¿Por qué? Porque debería ajustar el target cost y la utilidad, digamos, en riesgo en función a la magnitud del cambio. Acá, si queremos ponerlo en cristiano, ¿no es cierto?, es lo que cualquier cambio que pide el cliente, ¿no es cierto? Si nos vamos al lado de edificaciones, por ejemplo, que el cliente diga, oye, en vez del granito, ponme el granito negro, ponme el granito azul. O en vez de este enchape, ponme este otro enchape que es más caro. Eso vendría a ser un poco la diferencia, porque esa petición, ¿no es cierto?, o de un equipo que funcione mejor, etcétera, etcétera. Por ahí va, y esto sí impacta el target cost. Tercer ejemplo, cambio significativo mayor a 20% en proporciones de tipo de roca en una excavación subterránea. ¿Esto impacta el target cost? Y la respuesta es sí. ¿Por qué?
porque ajusta el target cost y la utilidad en riesgo en la medida que el cambio se deba a los datos inexactos del estudio geotécnico o el estudio de suelos. Y se debe buscar la forma de transferir el riesgo a estos diseñadores, de cierta manera. Puede haber una póliza, un seguro, etcétera. ¿Cómo podemos ver esto en edificaciones, por ejemplo? Bueno, en la misma excavación, ¿no? Encontramos otro tipo de suelo, encontramos algo que esté distinto a los estudios que había a priori para que nosotros podamos cuantificar que no fue posible verlo en su momento o en la etapa temprana. Y por último, el cuarto ejemplo, disturbios de la comunidad conduce a paros laborales y tal vez daños que aumentan los costos o impactan los plazos. Ajusta el target cost y la respuesta es depende. Si el problema está dentro de la influencia de la gestión del equipo integrado, entonces es un riesgo del equipo. Si no lo está, está fuera. ¿Cómo podemos llevar esto a edificaciones? ¿No es cierto? Bueno, cualquier obra en realidad. Esto depende mucho de dónde estamos construyendo, ¿no? Por ejemplo, en zonas urbanas en Lima, por lo general este riesgo se le transfiere al constructor porque lo maneja de cierta manera bajo digamos su experiencia. Pero de repente si nos vamos a un proyecto donde hay una comunidad, en minas, en fin, donde son más complicados estos acuerdos, estos tratos, de hecho que esto sí podría impactar y tendría que estar fuera y sí de repente mover el target cost. ¿Ok? Bueno, esto era un poquito lo que les quería dejar para complementar lo que habíamos visto del diseño del costo meta. De hecho, sería importante, los que están viendo este video, puedan ver el video anterior que se llama Diseño del costo meta, para que entiendan con mucho más detalle cuál es la parte anterior de esto. Y esto más bien son ejemplos prácticos de cómo poder separar el costo directo, el costo indirecto o el overhead de la contingencia. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos.